Iglesia Bíblica Gracia y Vida, una iglesia que ama, abraza nuestra identidad bautista, reformada, histórica, una iglesia que cree en la importancia de exponer la Escritura de manera expositiva, desarrollando toda la Escritura de manera ordenada y fiel. En estos momentos nos encontramos en la exposición de la primera carta a Timoteo. Por tanto, acompáñenme en su Biblia al capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, versículo 2 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. El domingo anterior vimos el verso 1. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Señor, ¿quién no experimentará temor y temblor al tener la tarea de exponer tu palabra a quienes tú más amas, a tu iglesia? ¿Qué siervo podrá pararse acá sin temer contaminar la belleza y eficacia de tu palabra? Por eso hoy te rogamos como iglesia que sea tu Santo Espíritu quien hable y quien mueva nuestros corazones a obedecer tu palabra y tu verdad. Concédeme tu favor para enseñar con denuedo, claridad y precisión estas palabras, pues está en juego el presente de esta iglesia y su futuro. Pues de un gobierno bíblico depende que tu palabra sea enseñada, limpia, pura, para beneficio de tu iglesia, y que ésta pueda permanecer generación tras generación. Ayúdanos como iglesia a aprender estas verdades, pero a defenderlas con celo y con temor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. El sermón pasado aprendimos que quien anhela el obispado, muy buena obra desea. Aquel que es llamado a tan noble labor debe experimentar dos llamados, uno externo y uno interno. Hoy iniciaremos un bloque de enseñanzas acerca de las cualificaciones, las cualidades, las características, los requisitos que debe tener todo hombre llamado al pastorado. Pero es mi deber también hacer una nota aclaratoria. Aunque este texto de manera intencional y explícita está dirigido hacia los hombres que son puestos al ministerio, estas características que estudiaremos deben ser anheladas por cada creyente. No vayan a permitir que sus corazones digan: esto no es para mí, pues yo no quiero ser pastor. No, mi hermano, la extensión de esta enseñanza alcanza a todo creyente, pues todo creyente no solo debe anhelar, sino buscar con diligencia el desarrollo de estas virtudes. Esta sección que inició en el versículo 1 y que va hasta el 7, nos deja ver la importancia del ministerio pastoral, un llamado a anhelarlo, pero hoy empezaremos a ver el carácter moral del pastor, la administración familiar que debe tener un pastor, la madurez que debe caracterizar a un pastor y el testimonio que éste debe tener ante los inconversos. Del versículo 2 al 3 está contenido
cómo debe ser el carácter moral de todo hombre antes de ser puesto en el ministerio y durante todo su ejercicio ministerial. El pasaje inicia con las siguientes palabras: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo no entra en rodeos. De forma puntual dice: aquel que anhela el pastorado no le basta solo con desearlo. Aunque buena obra desea, este deseo requiere unas cualificaciones necesarias e innegociables. Por favor, subraye esto. Estas cualidades que estudiaremos no solo son necesarias, sino que son innegociables. No basta el deseo. Dios estableció estas cualidades como importantes, vitales en todo siervo de Dios. Este necesario deber debe comprenderse como algo de lo cual ningún hombre puede escaparse. Mire cómo inicia el texto: es necesario. Esto es un indicativo que marca énfasis, urgencia y alto valor. Nadie puede decir, bueno, tal vez si tiene unas, o si tiene un poquito, no importa. No, el texto está diciendo es necesario. No pueden negociarse. Así como un pez no puede vivir sin agua, el hombre sin oxígeno, ninguno puede ser pastor sin estas cualidades. Es así en ese punto. Este indicativo de urgencia aparece en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 7. Está Jesús hablando con Nicodemo y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este es el mismo griego que está utilizando Pablo. Para una persona nacer de nuevo, para ir al cielo, necesita nacer de nuevo. Es necesaria esta condición. Sin esta condición no puede ser salvo. Así que es necesario que estas cualificaciones estén, pues si no están, no se puede ser pastor. Para que entendamos la importancia de lo que Pablo está diciendo. Juan 9:4 también utiliza este mismo término. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Está hablando Jesús. Está diciendo, me es necesario hacer lo que el Padre me ordena. No es una opción. Este es mi deber. En este orden de importancias es que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Es necesario, es innegociable. Estas cualidades no pueden faltar en un ministro, pero recuerde, en un creyente. ¿Por qué es necesario para el pastor tener estas cualidades? Si un hombre es llamado al ministerio sin estas cualidades, le será imposible llevar eficaz y adecuadamente esta noble labor. Un hombre que quiere servir en el pastorado sin estas cualidades se está suicidando. Le será imposible. Y esto hará que tarde o temprano abandone el ministerio. Pero esto también es necesario para la familia de un hombre que va a ser llamado al ministerio. Pues si un hombre empieza a servir en el ministerio sin estas cualidades, su familia sufrirá grandes aflicciones. Pues tendrán que ver cómo poco a poco el miembro de su familia empieza a ser destruido por la fuerte carga de esta labor. Y no solo será dañado él, sino su familia. Por eso el ministerio pastoral no es un juego. Es necesario que se establezca como la Biblia lo enseña. Y es necesario para la iglesia que estas cualidades estén,
Pues si en el ministerio son puestos hombres que no han sido provistos por Dios con estas cualidades, si son puestos en el ministerio hombres que no tienen este carácter que vamos a estudiar, la iglesia se quedará sin la eficacia del alimento que Dios ha provisto para su crecimiento, pues Dios determinó que su esposa, su iglesia, fuera alimentada por la predicación fiel de hombres que Dios pone en el ministerio. Cuando colocamos en el ministerio un hombre que no ha sido llamado por Dios, la iglesia empezará a morirse de hambre, porque el alimento que estos varones compartan estará contaminado y afectado. Y la iglesia sufrirá las consecuencias. Todo creyente es un embajador del cielo. Entonces, ¿por qué es necesario que el pastor tenga este carácter? Porque la Escritura lo muestra. Escuche nuevamente esto. Todos nosotros que hemos creído en Cristo somos embajadores del cielo. Representamos a nuestro Rey. Y si este es el deber de cada creyente, ¿cuánto más el de un pastor? Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, esta conducta que hubo en Cristo. Este llamado es a todos. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos: es necesario que ustedes vivan como Cristo vivió. Y si este es el llamado a una oveja, ¿cuán más altas estas palabras deben retumbar en los oídos de un pastor? Dice Primera de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, hablando a la iglesia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todo creyente debe seguir las pisadas de Jesús. Cuanto más un pastor. Por eso entendemos cuando Pablo dice en Primera de Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas fueron las palabras del apóstol. ¿Qué diferencia a los discursos manipulativos de este tiempo usado por los pastores para justificar su pecado? Iglesia, ustedes no deben mirarme a mí, deben mirar a Dios. Si yo me robo el dinero, si yo soy malhumorado, si soy arrogante y orgulloso, eso no es problema de ustedes, eso es problema mío con Dios. Mentira. Todo hombre al ministerio debe estar en condición de decirle a la iglesia en la que sirve: hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No quiere decir que esto lo haga perfecto o infalible, pero es la responsabilidad de todo pastor estar viviendo cada día imitando a Cristo. ¿Quiere decir que no peca? Sí peca, pero su vida tiene que ser naturalmente un claro reflejo del carácter de Cristo. Ya entendemos entonces a qué se refiere con que es necesario. Pero dice: es necesario que el obispo. Y qué importante mirar esta palabra, porque nos está dando otra instrucción clara y explícita. El griego de obispo es episcopo y es masculino. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: debe ser un varón. Debe ser un obispo. Por eso en el Nuevo Testamento no hay pastoras ni obispas, hay episcopos en masculino. Este texto entonces nos muestra claramente, y aunque ya desarrollamos el por qué la mujer no debe servir en el pastorado, es necesario reafirmar que esta es una tarea para los varones. Por eso Tito en el capítulo 1, versículo 5 también dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos, no ancianas, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y lo pone en plural, esto lo veremos más adelante. El anhelo de toda iglesia debe ser tener pluralidad pastoral, varios pastores, no un solo pastor. Este entonces debe ser irreprensible. Esta categoría
abarca todas las virtudes que vamos a desarrollar en la exposición del texto. Un pastor debe ser irreprensible. Un obispo le es necesario, esto es innegociable. Así como una persona no puede ir al cielo sin nacer de nuevo, un hombre no puede ser pastor si no es irreprensible. Esto significa literalmente no tener de dónde agarrarlo, eso es lo que traduce el término. Que no haya algo de donde se pueda sujetar para cuestionar su carácter y su moral. Piense como en un pocillo sin oreja. No tengo cómo agarrarlo, no puedo encontrar algo que lo descalifique para su ministerio. Que no exista algo en su carácter o en su pasado que lo inhabilite para su cargo en el presente. Y esta irreprensibilidad debe notarse en su carácter moral, en su vida de familia, en su madurez y en su testimonio ante los inconversos. Esas son las variables que Pablo le dice a Timoteo, la iglesia tiene que mirar para identificar varones irreprensibles que puedan ser llamados al ministerio. Insisto en que esto no quiere decir que aquellos que son llamados al pastorado son impecables. El único impecable, sin pecado, es Cristo. Pero que en su vida hay una clara mortificación con el pecado y acciones y procederes que no lo descalifican para el ministerio. Esto quiere decir que su vida no ha sido arruinada por acciones y prácticas en su pasado que hoy le impidan servir al Señor. Esto quiere decir que debe ser un hombre con una vida de piedad que pueda servir de ejemplo a la iglesia, con una conducta congruente con la doctrina que cree y la doctrina que enseña. Hay varones que Dios ha unido a la iglesia, que ha tomado, lavado y adoptado como hijos, pero por decisiones y acciones de su pasado no podrán ser pastores. Podrán ser perdonados, restaurados, pero no podrán ser ministros. Ejemplo, hombres que tengan aún deudas económicas por saldar, no pueden estar en el ministerio, porque tendrán orejas donde las personas, este dizque pastor y no me ha pagado, este dizque pastor y me robó. Esos son orejas que un ministro no puede tener en su presente en el momento de ser llamado. Cuentas con la ley. Es que soy prófugo de la justicia, pero el Señor ya me perdonó. Sí, el Señor te perdonó, pero resuelve tu deuda con la ley, porque tendrás una oreja de donde te pueden agarrar y descalificarte para el ministerio. Esto por poner ejemplos. Un gran siervo de Dios escribió lo siguiente: los pastores deben ser cuidadosos de permanecer irreprensibles por varias razones. En primer lugar, son blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros hombres. Los que están en la línea delantera de la batalla espiritual sufrirán el embate principal de la oposición satánica. En segundo lugar, su caída tiene mayor potencialidad para hacer daño. Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto en las ovejas es devastador. Por eso tenemos que orar por nuestros pastores. En tercer lugar, hay más hipocresía en los pecados cometidos por un pastor que por las ovejas, pues estos predican contra aquello que están practicando. Pablo entonces menciona 12 cualidades. Ya entendemos que debe ser irreprensible en su carácter y moral, en su familia, en su madurez y en su relación con los que no creen. Veamos la primera característica que define el carácter moral de un anciano. Dice el texto, marido de una sola mujer. No es accidental que este aspecto sea puesto de primero en la lista que entrega el apóstol,
pues es una de las áreas en las que un hombre está más propenso a caer. Esta cualificación se relaciona con lo moral y lo sexual. Hoy con profundo dolor debo decir esto. Esta es una cualificación en la que más caen los hombres que han creído en Cristo. Y cuando la iglesia negocia el carácter moral de su pastor, habrá negociado todo lo demás. Una de las cosas que debe ser un reflejo de Cristo en los pastores es la forma en que se relaciona con su esposa, con su vida sexual. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Un hombre que va a ejercer el pastorado, la traducción específica es, debe ser hombre de una mujer. Eso traduce, hombre de una mujer. Algunos han afirmado que su propósito es prohibir la poligamia, es decir, que un hombre en el pastorado no puede tener varias esposas a la vez. Aunque esto es sensato, realmente no hace mucha justicia al contexto del pasaje. Pues un hombre que tuviera varias esposas ni siquiera podría ser miembro de la iglesia. Por tanto, menos candidatizado al pastorado. Por esta razón creemos que no es la intención inmediata del autor, pues por obvias razones ni siquiera tendría que mencionarse. Esto indica que lo que quiere comunicar esta afirmación va más allá de simplemente no tener varias esposas a la vez. El griego utilizado acá aparece también en 1 de Timoteo 5:9, la misma expresión, y esto nos va a dar luz de qué es lo que quiere enseñar el autor. 1 de Timoteo 5:9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Es posible que Pablo utilizara los mismos términos en el capítulo 3 y luego les diera otro significado en el capítulo 5. Pablo no suele hacer eso en su gramática. Así que acá tenemos una relación gramatical muy importante en cuanto al contenido que el autor le confiere. Pablo, al igual que a las viudas, está diciendo, es necesario que el pastor haya tenido una sola esposa. Sea hombre de una sola mujer. Es por eso que un hombre recasado no debería ser considerado para el ministerio pastoral. ¿Puede ser perdonado? ¿Puede servir en la iglesia? Sí, pero no en el pastorado. Porque el matrimonio de aquellos que son puestos en el ministerio debe ser un reflejo tangible de la unión de Cristo con la iglesia. Y nunca veremos a Cristo diciéndole a la iglesia, ahí va mi ex esposa. Por tanto, un pastor no debería decir, ahí va mi ex esposa. ¿O cómo podrá aconsejar a su iglesia para que el divorcio no sea una alternativa cuando vengan los conflictos y las aflicciones? Mi hermano, tú no te puedes divorciar, solo fui yo. Esto descalifica en la consejería familiar al varón que es puesto en el ministerio. Pero, ¿y qué si no es el hombre quien abandona a la esposa, sino la esposa a este varón? ¿Qué si no es el esposo quien adultera, sino la esposa quien adultera? La Escritura muestra algo claro. Cuando Eva comió del fruto, fue Adán a quien se le pidió cuentas. Aunque un hombre pueda públicamente verse íntegro en su carácter, si su esposa lo abandonara o le fuera infiel, deja ver claramente un descuido en su ejercicio de sacerdote y en su ministerio. Y esto lo digo con terror y temblor. Porque que una esposa abandone a su esposo o que le sea infiel
solo deja ver el descuido del rol sacerdotal de su marido. Y a nosotros se nos pedirá cuenta si eso llegase a pasar. El hombre entonces tendría que reconocer que tiene una falla en su carácter y que así como tuvo dificultad para ejercer sacerdocio sobre su matrimonio, también podría tener dificultades para establecer su sacerdocio en la iglesia. Pues si un hombre no es fiel a su vínculo con la iglesia, con su esposa, tampoco podrá serle fiel a la iglesia. Y fácilmente terminará abandonándola por cualquier otra oferta que este mundo le ofrezca. Cuando hablamos hombre de una sola mujer, debe entenderse que no debe unirse con una mujer diferente a su esposa, porque esto se llama adulterio. Un creyente que comete adulterio no debe ser puesto en el ministerio. Vuelvo e insisto, un hombre creyente que comete adulterio no puede ser puesto en el ministerio. Y si comete adulterio habiendo sido ordenado como pastor, debe cesar su oficio y no continuar en el ministerio, porque a partir de ese momento deja de ser un hombre de una sola mujer y esta cualificación nunca más volverá a estar en él. Y si es capaz de ceder a sus pasiones para unirse de manera ilegítima con una mujer y mancillar el lecho de su hogar, con la misma facilidad será arrastrado por sus pasiones y le será infiel a la iglesia. Todo el que haya cometido adulterio puede estar seguro de que si viene a Jesús en genuino arrepentimiento y fe, no solo será perdonado, sino que será restaurado. Todo aquel que ha sufrido los embates del adulterio debe tener la plena seguridad de que Dios lo perdona, lo sana y lo restaura, pues no hay un solo pecado que Dios no perdone, pero no puede ser pastor. Quedas descalificado para el ministerio. Alguien escribió: un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea. Su pensamiento está en ella. Mantiene la pureza sexual tanto en sus pensamientos como en su conducta. Ese requisito era muy importante en Éfeso, donde la impureza sexual era incontrolada. Muchos, si no a la mayoría de la congregación, había una que otra vez que alguien caía presa de la impureza. Si esto había sido antes de que el hombre viniera a Cristo, no era un problema. Si ocurrió después de su conversión, incluso antes de asumir la posición de líder, sí era un problema. Si sucedió después de que asumió su liderazgo, lo descalificaba definitivamente. Las mismas normas se aplican a los hombres que están en posiciones de liderazgo espiritual en la actualidad. Las Escrituras ponen en claro que el pecado sexual es una deshonra que nunca se va. Se perdona, se restaura, pero nunca se va. Proverbios 6:32-33 dice del adúltero: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Sí, perdonada. Mira, si tú has cometido adulterio, no debes sentirte un creyente de menos categoría. Si has venido a Cristo en fe y arrepentimiento, puedes venir, estar seguro de que el Señor te perdona, te lava, te limpia y te restaura. Pero tendrás que cargar
con una deshonra que no podrás borrar. Y es nuestro deber enseñar lo que la Escritura dice. Por eso el adulterio es algo abominable a los ojos de Dios, que ningún creyente debe permitir, y menos alguien llamado al pastorado. Dice también, como segunda cualificación, debe ser sobrio, irreprensible en su carácter moral. La primera cualidad, hombre de una sola esposa. Segunda cualidad, debe ser sobrio. Sobrio significa controlado. No es arrastrado por los impulsos de sus sentidos. El ebrio es aquel que se nubla en su razón, que no tiene dominio sobre sí mismo y sobre sus emociones. Tiene nublada la razón. Lo que está diciendo en este texto no es que no consuman bebidas alicoradas, porque más adelante habla sobre eso. Lo que está diciendo es que debe ser una persona que no está nublada en su entendimiento, arrastrado por sus impulsos, ebrio por el placer en las cosas de este mundo, en lugar de encontrar su pasión, su plenitud en las cosas eternas. Hay personas que quieren empalagarse, embriagarse con el placer que ofrece este mundo para sentirse felices. Ser ebrio no es solo consumir licor. Es cuando soy nublado en mi razón por una pasión de este mundo, que me hace buscar mi plenitud en algo diferente a Cristo y su palabra. Muchas veces podemos ser ebrios sin destapar una sola botella de licor, porque tratamos de encontrar placer y bienestar en algo diferente a Cristo. Así que el sobrio del que está hablando Pablo es aquel varón dentro de la iglesia que no es dado a los excesos, que es moderado en su actuar, que es equilibrado en el manejo de sus finanzas y en su diario caminar, que es cuidadoso, firme y sano en lo cotidiano de su vida. En cuanto a gustos y hábitos físicos, moral y mentalmente sano. La sobriedad se evidencia en un control sobre la lengua. Es un hombre que no habla de manera ligera y torpe. Calcula muy bien sus palabras, piensa muy bien antes de hablar. Evita desgastar su tiempo en cosas triviales y secundarias. Controla los deseos exacerbados de su estómago. Debe ser moderado en su comer. Un hombre que no tiene dominio sobre su estómago, no tiene dominio sobre su carácter. Es falta de dominio propio. Así que estas tres virtudes que están enmarcadas en una categoría general, irreprensibilidad, deben ser claras en la iglesia. La iglesia necesita varones con estas cualidades. La iglesia de Cristo es la embajada del cielo. Cuando el mundo mire hacia la iglesia, debe ver en la iglesia un reflejo de cómo será nuestra vida en los nuevos cielos y en la nueva tierra. La iglesia ha sido puesta por Dios y no por los hombres para dar a conocer las realidades celestiales. Por eso no son los hombres los que determinan cómo la iglesia debe funcionar, sino que Dios es quien lo estableció. Fue Cristo quien la instituyó, es Él quien delimitó su funcionamiento y las características de aquellos que deben servir en ella. Cristo es la cabeza de la iglesia, el pastor de las ovejas, y cada pastor que Él pone a cuidar a su amada iglesia debe reflejar el carácter del buen pastor de las ovejas.
Jesús jamás mirará con agrado a hombres que ejerzan la labor pastoral saltando los requisitos que Él estableció. Él es celoso en el cuidado de su amada y no tratará con liviandad a aquellos que mancillen su nombre y dañen su cuerpo y ejerzan oficios que Él no les ha asignado. Es Jesús el pastor de su iglesia. Y es Él quien regula quiénes le sirven y quiénes no. La iglesia necesita pastores que sirvan a Dios, no lobos disfrazados de ovejas. Pero podrá surgir en la mente de alguien, ¿y quién podrá tener tales virtudes? Ningún hombre puede producirlas. Ningún hombre puede alcanzarlas. Es una provisión especial que Dios da a quienes llama. Es una obra sobrenatural. Un pastor es un don a la iglesia. Son hombres que Dios preserva aún antes de que crean, de que cometan pecados que los descalifiquen para cuando crean. Y esto es un milagro. Que Dios tome un varón antes de que lo conozca y guarde su vida de tal forma que aun siendo pecador, no cometa pecados que luego le impidan servirle. Y Dios los provee y la iglesia debe creer en ello. Por eso nos alegramos de que los niños estén acá, porque los niños desde ya están aprendiendo y viendo que Dios los está preservando de manera especial al exponerlos a su palabra, y que ellos puedan crecer diciendo: mamá y papá, el día que me case le seré fiel a mi esposa. Lucharé para que el adulterio nunca sea una realidad en mi vida, porque quiero servirle a mi Dios. Pero si ellos no ven esta realidad en la iglesia, si ellos ven que la iglesia piensa del matrimonio igual que el mundo, ¿ellos por qué querrán tener matrimonios diferentes? Tenemos que tener en la más alta estima y en la más alta honra el matrimonio para todos los creyentes, pero en especial para los pastores. Dios los da, Él los levanta, Él los entrega, porque es su iglesia. Los pastores no se producen en los seminarios. Los pastores se capacitan en los seminarios, pero los pastores surgen en el corazón de Dios desde antes que nazcan. Y desde el vientre de su madre los preserva. Y en su niñez camina con ellos. Y en su adolescencia refrena su maldad, para que cuando le conozcan puedan servir en lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿No es esto glorioso? Por eso tenemos que cuidarlo y defenderlo. Al observar tan elevadas cualidades, esto parece imposible, y lo es para el hombre. Para Dios no. Y en esto descansa la iglesia. Es ahí donde está nuestra fe y nuestra esperanza. Dios proveerá a los hombres que la iglesia necesita para su instrucción. No hay por qué afanarnos. No exageramos al describir estas cualidades. Y lo hago con terror, temor y temblor, pues yo no estoy exento de ser descalificado. Y enseño esto con todo el fervor que puedo entregarles, con la esperanza de que si algún día yo fuera descalificado, ustedes con rapidez me llamen a cesar mi oficio, pues será una muestra de amor para mí y una muestra de amor para ustedes. Permitir en el pastorado hombres que no sean irreprensibles ocasionará que el nombre de Cristo sea burlado entre los incrédulos y traerán un gran daño a las iglesias en las que sirven. ¿Por qué? Pablo enseña que Dios ha diseñado la predicación como la fuerza y espíritu
espada del Espíritu para regenerar a los perdidos. Es la predicación, la fuerza y la espada del Espíritu para regenerar a los perdidos. Pablo afirma que la predicación es el medio principal que Dios ha escogido para la aplicación de los beneficios del nuevo pacto a las almas perdidas. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Por eso Dios ha puesto pastores para que prediquen el Evangelio, pues solo mediante la predicación del Evangelio alguien puede ser salvo. Y si el hombre que es llamado al ministerio no tiene las cualificaciones, la espada más poderosa de la iglesia se queda sin filo. Porque lo que enseña estará contaminado por su pecado. Y en lugar de traer provecho, traerá enfermedad y destrucción al cuerpo. Iglesia, vuelvo e insisto. Aunque esta enseñanza apunta principalmente a los pastores, no cometan el error de pensar que esto nada tiene que ver con cada uno de ustedes. Todos los creyentes deben vivir de manera irreprensible. Todo creyente debe ser un reflejo de Cristo. Todo creyente debe tener en la más alta estima el matrimonio. Porque el matrimonio es un reflejo de Cristo con la iglesia. Cada creyente debe tener dominio sobre sus apetitos. No debe embriagarse en nada de este mundo, sino encontrar su plenitud en la verdad eterna. Que el Señor nos ayude, que así sea. Permítanme terminar con las palabras de Richard Baxter en su libro El Pastor Renovado. Richard Baxter, un pastor del movimiento puritano de la Inglaterra del siglo XVII, escribió: tenga cuidado de usted mismo, para que su ejemplo no contradiga su doctrina y para que no sea piedra de tropiezo delante de los ciegos y pueda ser esa una ocasión para su ruina, para que no diga algo con su vida diferente de lo que dice con su lengua y sea el mayor estorbo para su propia obra. Una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una disputa innecesaria, una acción codiciosa puede cortar la garganta de algún sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que ha estado haciendo. Tenga cuidado de usted mismo, para que no viva en esos pecados contra los que predica a otros, y para que no sea culpable de aquellos que a diario condena. ¿Hará usted de su trabajo engrandecer a Dios y cuando ha terminado deshonrarlo tanto como los demás? Proclamará el poder de Cristo para gobernar y a pesar de eso lo menospreciará con su rebeldía. Predicará sus leyes y las violará deliberadamente. Si el pecado es malo, ¿por qué vive en él? Si no lo es, ¿por qué disuade a las personas para que lo abandonen? Sí es peligroso. ¿Cómo se atreve a aventurarse en él? Si no lo es, ¿por qué le dice a los hombres que sí? Si las amenazas de Dios son verdaderas, ¿por qué no les teme? Si son falsas, ¿por qué aflige innecesariamente a los hombres con ella y los asusta sin razón? Conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte y a pesar de eso tú las haces. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué?
La misma lengua que habla contra el mal hablará cosas malas. Censurarán y calumniarán y difamarán a su vecino estos labios que se lamentan ante estas y otras cosas por el estilo que hacen otros. Tenga cuidado de usted mismo para que no sea que se lamente por el pecado y sin embargo no lo pueda vencer. Para que aunque usted busque que otros se aparten del pecado, usted se incline a él y sea su esclavo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que es vencido. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, si del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Oh hermanos, es más fácil reprender el pecado que vencerlo. ¡Qué gran tarea! Que el Señor nos ayude, pues esto no es solo deber del pastor, sino de cada creyente. Que no estemos practicando el pecado que con nuestra boca atacamos con tanta firmeza. Cristo es nuestra provisión. Y sé que al tocar temas tan álgidos como el adulterio y la sobriedad, el corazón puede turbarse. Pero si tú has sucumbido a estos males, ven a Cristo. Él es experto en perdonar y salvar al adúltero, al blasfemo, al mentiroso, al ladrón. Sí, quedas descalificado para el ministerio, pero no para el reino de los cielos. Sí, no podrás ser pastor, pero nadie podrá quitarte el título de hijo si vienes en fe y arrepentimiento. Pues el cielo estará lleno de exadúlteros, exladrones, exfornicarios. Pero por favor, no sigas viviendo en pecado después de oír este llamado a que te arrepientas. Pues ya no podrás decirle a Dios, es que nadie me lo advirtió, sino que tendrás que decir, aunque me advirtieron, escogí seguir viviendo a mi manera y de forma contraria a tu palabra. Que eso no te pase. Joven, si has cedido a la fornicación, esta es la oportunidad para que te arrepientas. Matrimonios, si han cedido al adulterio, esta es la oportunidad para que se arrepientan y que el Señor restaure sus hogares. Si hemos cedido a los excesos, si hemos querido encontrar nuestra plenitud en algo distinto a Cristo, este es un buen momento para dejar de ser ebrios y recuperar la sobriedad que perdimos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ay, Dios. Hoy te rogamos por esta hermosa iglesia y por sus ancianos, aquellos que desde antes que esta iglesia local existiera, tú ya habías preparado. Te ruego que nos guardes aquellos que ya estamos en ejercicio de no ceder a ninguna de estas virtudes. Pues al mirarlas solo podemos decir, Señor, si tú quitas tu mano un solo segundo, ¿quién no quedará descalificado inmediatamente para tal honor? Pero hoy también te oramos por los niños de esta iglesia. Restringe su maldad para que no hagan nada que los descalifique de ser los próximos pastores y misioneros de esta iglesia local. Y a todos los que estamos presentes, ayúdanos a ser un reflejo de Cristo, dignos embajadores de la morada celestial. Vamos a tomar la cena del Señor.